usted me ayuda en el libro de Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5 vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 8. ¿Sí? La palabra ahí dice, andad como hijos de Dios o como hijos de luz, así lo dice en el libro de Efesios capítulo 5, ¿sí? Del 1 al 8. Entonces yo creo que uno de los objetivos primordiales que debe tener todo creyente es andar como hijos de Dios. Ese debe ser nuestro principal objetivo en nuestra vida. Como dice el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? Esa es la gran, ¿cómo se dice? La gran clave del éxito en la vida cristiana. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Dice, andad como hijos de luz o como hijos de Dios, como es el título. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, en olor agradable. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. 7. No seáis pues partícipe con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. ¿Qué dice todos? Digamos la última parte. Andad como hijos. Acompáñenme, vamos a orar, que Dios bendiga esta palabra, que nos ayude a discernirla, a comprenderla y principalmente a obedecer. Amén. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que todas las cosas, toda tu palabra es para bien. Ayúdanos, Señor, a guardarla en nuestro corazón y también a obedecerla. Padre amado, que sea tu mismo Espíritu llenándonos del poder para vencer. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, y todos dicen amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, hemos tomado esta porción bíblica del libro de Efesios capítulo 5. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, ¿sí? Son las cartas, ¿no es cierto?, escritas por él a las iglesias. Y él estaba en una condición de prisión, él estaba preso, ¿no es cierto?, cuando escribió esta carta. Y le dirige a los creyentes de Éfeso. Esta carta reafirma la naturaleza de la iglesia y explica qué significa ser parte del cuerpo de Cristo. Nos exhorta a despojarnos del viejo hombre, renovando nuestra mente y vistiéndonos del nuevo hombre creado a la imagen de Dios en justicia y en santidad de la verdad. Amén. O sea, si usted lee la epístola, ¿no es cierto?, de Efesios, siempre usted va a ver que en toda esa carta nos exhorta, ¿no es cierto?, a que nos renovemos, dejemos el viejo hombre y adquiramos la nueva naturaleza. Ese es el propósito del apóstol Pablo en esta carta. Ahora, nosotros vamos a ir desarrollando este tema y vamos a ir versículo por versículo
dándonos cuenta qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Amén. Miren, el primer versículo que Pablo está tocando aquí y le dice a los de Éfeso, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo no había hablado nada con la alabanza, yo había orado, pero veo que hay esa conexión. Dice, la alabanza dice, yo quiero ser como tú. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Yo quiero imitarte, Señor. Quiero ser igual a tú. O sea, Pablo nos hace llamado que seamos imitadores de Dios. Y esto nos hace diferentes al mundo. Debemos poner la mirada en Dios, en sus atributos, ¿no es cierto? Y no debemos poner la mirada en el hombre, por más famoso que sea. No debemos poner la mirada en el hombre, sino en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe cristiana. En Él es nuestra mirada, porque nosotros somos débiles. Nosotros podemos fallar, pero Cristo será siempre el mismo ayer, ahora y por los siglos de los siglos. Él será siempre. Él no tiene variación. Y una de las cosas que nosotros debemos imitar en esos atributos de Dios es su santidad. Si nosotros vamos a la epístola, ¿no es cierto? En casi todas las epístolas, cuando Pablo saluda, ¿no es cierto?, a los creyentes, dice en el libro de Corintios, en la primera carta, él dice, llamados a ser santos. O sea, el propósito de Dios es la santidad, porque Él es santo. Esa es la semejanza. Somos hechos a la imagen, que es espíritu, y semejanza, que es su santidad. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 15 al 16, nos revela esta gran verdad. Dice aquí el apóstol Pedro, dice, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué? En toda. Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Entonces, una de las cualidades, de los atributos que el creyente debe asemejarse a Dios es su santidad. Otro atributo es su misericordia. Ser misericordiosos. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, verso 4 al 5? Dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia. Es un amor inmerecido. No merecíamos la salvación. Pero por su amor, Dios nos dio a su Hijo. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora la misericordia, ¿no es cierto?, es el trato compasivo a una persona que quizás no tiene méritos o no tiene mérito, ¿no es cierto?, para tener misericordia. Esa es el atributo que Dios quiere de nosotros, misericordiosos. Amén. Otro de los atributos que debemos asemejarnos a Dios es su fidelidad. Debemos ser fieles a Dios.
Debemos ser fieles a nuestra cónyuge. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Él no hace acepción de personas, ¿no es cierto? Él no hace excepción de personas. Otro de los atributos que Dios quiere de nosotros, ¿no es cierto?, es su amor. Mire, el amor es lo más importante para Dios. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, ahí nos habla sobre la preeminencia del amor. Y podemos decir que siempre resalta en cualquier texto el amor. Si usted va al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, dice, los frutos del Espíritu son, ¿cómo empieza diciendo? Amor. O sea, uno de los atributos que Dios quiere que tengamos es el amor. Pero no estoy hablando de un amor que digo sentimental. No. Porque el amor sentimental, el amor natural es condicional. Yo doy amor a quien me da amor. Si alguien de pronto me lastima, ¿no es cierto? Si alguien me ofende, mi reacción natural va a ser el rechazo, el resentimiento. Dios quiere un amor sacrificial, así como lo hizo Jesucristo por nosotros. Un amor que va más allá de la barrera del entendimiento humano. Un amor que puede ser capaz de perdonar aún a mi enemigo. ¿Qué dice el libro de Juan 3:16, que es tan conocido por todos nosotros los creyentes? ¿Qué dice? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren ustedes, ese amor sacrificial de que siendo el mundo, ¿no es cierto?, pervertido, un mundo contaminado, un mundo destruido, sin embargo, dice el Señor, Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, que aún cuando están en esa condición, Él ama al mundo. Pero la palabra dice, pero aborrece el pecado. Y es por eso que envió a su Hijo, para todo aquel que se acerca a Él, que le crea a Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces miren ustedes, ese es el amor que va más allá de la barrera del entendimiento. Muchos de nosotros podemos decir, si me ofendió, me trató mal, me hizo quedar en vergüenza, ¿yo le voy a perdonar? Si tienes el Espíritu de Dios, sí. Pero si no tienes el Espíritu de Dios, no podrás hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estamos hablando de cosas espirituales, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a ser espirituales. El punto 2 dice lo siguiente, el verso 2 dice lo siguiente, y andad, o sea, lleven una vida en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante, agradable.
Mire, la mayor característica o atributo de Dios, como lo estaba diciendo, y que tenemos que imitar, es el amor. No habla de un amor sentimental, como lo digo, sino de un amor sacrificial. En el libro de Juan, capítulo 13, 34, dice lo siguiente, hablando Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Es un mandamiento. Es algo imperativo. No es que tú lo quieres o no quieres hacer. Dice el Señor, te doy el mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. O sea, en otras palabras, Él se pone de ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Mire, todas las cosas que nosotros hacemos debemos hacerlas con amor. Si no hay amor, dice el Señor, de nada sirve. Podrás tener ciencia, sabiduría, podrás profetizar, podrás hablar en lenguas, podrás todo. Dice, podrás entregar tu cuerpo, podrás quemarlo, ¿no es cierto? Pero si no tengo amor, de nada sirve. Ahí está en 1 Corintios. El amor nos irrita, el amor no es jactancioso, el amor no tiene envidia, ¿no es cierto? Y así nos explica el verdadero amor en 1 Corintios capítulo 13. Entonces miren ustedes, como lo dice en 1 Corintios 16, 14, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Por lo tanto, donde hay resentimiento, donde hay odio, ¿no es cierto? Donde hay preferencias, no hay amor. Donde hay celos, donde hay divisiones, no hay amor. Es fácil identificar una persona que no tiene amor. Y hay una sentencia, y una advertencia, he topado solamente una, y hay muchas advertencias sobre este problema. Porque no es difícil dar ese amor que Dios quiere que demos, a no ser que estemos con una comunión muy grande con el Señor. Pero en 1 de Juan, capítulo 2, verso del 9 al 11, dice lo siguiente, miren, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice ahí? Está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si alguien aborrece, dice, a su hermano, miren ustedes, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está el amor del Señor? Todavía está en tinieblas. Mire, el amor es una demanda muy elevada y al mismo tiempo sublime. Andar en amor en un mundo como el nuestro demandará de nosotros un esfuerzo muy grande, un esfuerzo titánico para oponerse a las fuerzas de esta virtud. Porque es una virtud, porque es un fruto del Espíritu, no es algo natural. Lo natural no nos sirve. Dios quiere que tengamos el amor de Él en nosotros. Eso es lo que quiere el Señor. Y eso es lo que debe caracterizar en el pueblo de Dios. No es tan sencillo andar en amor. Y Pablo es realista en la perspectiva de la vida y de este mundo. No es tan sencillo. Miren cómo está el mundo.
El mundo está en tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que inmediatamente después de estos dos versículos que está hablando el apóstol Pablo a los de Éfeso, a los creyentes de ahí, comienza a revelarles la gran realidad de este mundo, la gran catástrofe de este mundo. Pero dice el Señor, pero, miren ustedes, si vamos al verso 3, dice, pero, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a ¿qué? A santos. Como conviene a los hijos de Dios, como conviene al pueblo de Dios. Ni aún se nombre. Pablo inicia un listado de pecados horribles que los creyentes debemos desechar. Él empieza diciendo, pero, ¿no es cierto? Pero, indicando de este modo que lo que va a decir a continuación se encuentra estrechamente ligado con lo que ha dicho antes. Estos pecados se contraponen al amor. Pero, ¿no es cierto? Pero, precisamente por eso debemos desechar estos pecados que son totalmente contrarios al carácter puro y santo de Dios. Ahora comienza haciendo una lista. Recuerden que aquí está esta lista. Pero si nosotros nos vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, ¿no es cierto? Habla de las obras de la carne también. Y ahí está un listado que no sé, creo que son como 19. Pero aquí comienza diciendo fornicación. Miren ustedes, uno de los pecados que han destruido ¿a cuántas familias? Esta palabra proviene del griego porneia, de donde viene la palabra en español pornografía, que habla de actos sexuales ilícitos que están fuera del matrimonio. ¿Ilícitos que están qué? Fuera del matrimonio. ¿Cómo qué podemos decir? Adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo y tantas aberraciones sexuales. Tantas aberraciones. El apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 6, 18, dice lo siguiente. Miren ustedes. 1 Corintios 6, 18 dice lo siguiente. Huid de la fornicación. Digan todos esta parte. Vamos a grabarnos ese pedacito de este texto. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿Sí se da cuenta? Ahora también nos habla de la inmundicia. Significa impureza o indecencia, ya sea física o ya sea moral. Estos pecados son concebidos en el terreno de los deseos y los pensamientos. Sí. Estos pecados, porque lo primero que hago es el pensamiento, ¿no es cierto? Y de ahí viene ¿qué? El deseo de estar con alguien que no debería estar, o con alguien de pronto que todavía no es el momento para estar. ¿Cuántos dicen amén? Si queremos andar en amor, debemos proteger nuestros corazones de toda clase de inmundicia, porque son contrarios a la santidad de Dios. Entonces, dentro de los propósitos, dentro de las metas, dentro de los objetivos principales del creyente, es andar como hijos de Dios. Y hay otro pecado que aquí dice avaricia, que habla del deseo desmedido de poseer las cosas, ¿sí? Y está asociado, en la Escritura está asociado con el amor al dinero, ¿sí? Pero bueno, en este contexto que estamos leyendo, la avaricia, y estamos hablando de pecados como fornicación, adulterio, ¿no es cierto?
La avaricia es el deseo incontrolable de satisfacernos a nosotros mismos. Sin importar, ¿no es cierto?, el desastre que podamos ocasionar. En este caso puede darse el caso incontrolable, ¿no es cierto?, de querer tener deseos, ¿no?, sexuales impropios. Por cuanto, miren, estos pecados parecen atractivos y prometedores, esposas han sido dejadas, esposos han sido dejados, hijos han sido descuidados, han sido abandonados, relaciones entre amigos se han destruido y han destruido también el hogar. Por cuanto no se escatima esfuerzo por estar con aquella persona que estoy codiciando. Y todo esto en el nombre del amor. Pero es un amor destructivo. Y esto no quiere decir que a nosotros no nos puede pasar. Mis queridos hermanos, los pecados sexuales son poderosos y pueden pervertirnos de manera inimaginable. Es por eso que hay que tener mucho cuidado si le damos rienda suelta a estos pecados. Nos va a guiar a una completa insensibilidad, embrutecen el alma y endurecen la conciencia, que es totalmente contrario al amor bíblico. Hay algunos que dicen, pero es que la amo. Es que yo tengo ese sentimiento. Miren, yo creo que, bueno, si alguno ha sido exento de ese sentimiento, gloria a Dios. Pero muchos de nosotros hemos sido atraídos por la seducción. ¿Cuántos dicen amén? No podemos negarlo. Porque dice el Señor que seremos tentados en todo, como Jesucristo. Dice, fue tentado en todo, pero no tuvo pecado. Entonces miren ustedes, esa es la semejanza que nosotros igual debemos anhelar en nuestra vida cristiana. Las tentaciones van a estar ahí. Porque dice que Satanás anda como el león rugiente queriendo a quien devorar. Imagínense ustedes un creyente débil en la fe. Va a ser presa. Miren ustedes, y poniendo un ejemplo solamente de David. Un hombre igual al corazón de Dios. Dice que codició una mujer hermosa. ¿No es cierto? Una mujer casada. Estuvo en su pensamiento, ¿no es cierto?, en sus deseos, tenerla. Y como era el rey, no tuvo mucho problema. Pero ¿cuánto le costó? ¿Cuánto le costó ese pecado? Ustedes saben la historia. Aun cuando se arrepintió y Dios le perdonó, por supuesto que sí. Porque el corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza y Él perdona a aquel que se arrepiente de corazón. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Por eso decimos que Dios es un Dios de misericordia. Él dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Miren ese Dios tan hermoso que tenemos. No es porque de pronto tú hiciste eso, ya estás destruido, ya te acabaste. No, si te arrepientes,
Si el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto?, te toca y te redarguye de pecado, de justicia y de juicio, entonces vas a tener la capacidad de volverte a Dios como Él quiere que te vuelvas y Él te va a perdonar. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Miren, ¿y por qué digo eso? Así como David, nadie de nosotros estamos exentos. ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios 10:12? ¿Qué dice la palabra? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Es que yo soy muy espiritual. A mí nada me va a pasar. Yo soy como la roca. Mire que no caiga. Es por esto que el apóstol Pablo nos advierte de estos pecados que no deben de caber en la vida de un creyente. Y nos dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Está llegando a la palabra? Amén. O sea, resalta lo peligroso que son estas cosas y por ello debemos alejarnos de ellas y mucho menos practicarlas. Ahora vamos a leer el libro de Proverbios capítulo 6, 27, 28. Me estoy centrando un poco en esta parte porque es algo fuerte que destruye el testimonio del creyente. Proverbios 6, 27, 28 dice, un signo de interrogación. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Cuál sería la respuesta? No. Por supuesto que no. Hay un dicho popular. Que donde hubo fuego, ¿qué dice? Miren ustedes. Nadie es suficientemente fuerte como para coquetear con estas cosas y salir ileso. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto que nos dice la palabra del Señor? Dice, mantente alejado. ¿Mantente qué? Alejado. Aquí no vale, ¿qué digo? Los años de mi vida cristiana. Aquí no vale el conocimiento bíblico. Recuerden que muchos hombres de Dios han caído por este pecado. Y sus ministerios han sido totalmente destruidos. Es algo serio. Aquí solo vale la técnica, o qué podemos decir, solo vale, sí, la técnica de José el patriarca. ¿Qué hizo José el patriarca con la mujer de Potifar? ¿Salió qué? Huyendo. Por eso dice el apóstol, estas cosas ni aún se nombre entre vosotros. Con estas cosas no se juega, mi querido hermano. Pero muchos han caído y han pagado con creces el fruto de la necedad. Vamos a leer Proverbios 5:8. Vamos a dejar bien sentada esta parte. Proverbios 5:8. Mira aquí dice, aleja de ella tu camino. Está hablando de la mujer seductora. Y no te acerques a la puerta de su... ¿Qué dice? ¿No qué? No te acerques. Miren, estamos dando el consejo de Dios. No diga el hermano Edison, me dijo, no, consejo de Dios. No te acerques. Huye. En Proverbios 7, 24 al 27 dice lo siguiente. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca.
No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos. ¿Qué? ¿A muchos qué? A muchos ha hecho caer, ¿qué? Heridos. Y aún los más fuertes. Yo me creo muy fuerte. Señor, ayúdame, líbrame, dame fuerza. Si usted tiene ese problema, doble rodillas, porque nadie estamos exentos, por supuesto. Doble rodillas, pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo fortaleza para vencer. Y dé prioridad a lo que debe estar en prioridad. Primero Dios, después su hogar, su familia. Debe ser lo primero. Dios, su familia. Y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino del Seol es su casa que conduce a la cámara de la muerte. Miren ustedes, es algo muy fuerte y le damos gracias a Dios para los que estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Porque en realidad tenemos que tener cuidado. Si usted está cosechando ya el fruto de eso, lamentablemente. Pero si se ha arrepentido, Dios le ha perdonado. Amén. La pregunta sería, ¿estamos los cristianos de este tiempo tomando en serio las advertencias del apóstol Pablo? Las advertencias de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Miren ustedes en este tiempo de tanta tecnología. ¿Qué están viendo nuestros ojos? En la televisión, ¿no es cierto? ¿Qué están viendo nuestros ojos en el cine? Vamos a ver una película. ¿Qué estamos viendo como creyentes? ¿Qué estamos viendo nosotros en el internet? Miren ustedes esa puerta que está al acceso, así sea de un niño de 1 año. Porque hay lamentablemente padres que cometen el error de darles un celular a unos inocentes. Y desde chiquitos están pervirtiendo la mente de estas criaturas. Imagínense ustedes, ¿qué está viendo? ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué están viendo? Tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque dice que la ventana de nuestro cuerpo son nuestros ojos. Y los ojos no se sacian de ver. Es por eso que tienen tanto éxito estas empresas. No se sacian de ver. ¿Qué estamos viendo? Y dice el verso 4, dice, ni palabras deshonestas o malas, ni necedades, ni truhanerías, o sea, vulgaridades, chistes groseros, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Miren ustedes, la palabra de Dios nos exhorta a deshacernos de las palabras deshonestas. A veces en nuestra vida, antes de conocer a Cristo, teníamos un vocabulario grosero, soez, deshonesto. Y esa era nuestra forma. Pero ahora estamos en Cristo. Y el Espíritu Santo tiene que trabajar junto con nosotros para deshacer esas palabras deshonestas. ¿Cuántos dicen amén? O sea, palabras que no llevan a la verdad, que son obscenas, de doble sentido, palabras tontas, palabras vacías. Necedades. ¿Qué son necedades? Son conversaciones necias que no conducen a nada. Son contrarios a la decencia, a la sobriedad cristiana. Miren ustedes, necedades. El Señor te está diciendo, no es correcto, no lo hagas, pero usted sigue necio en hacer lo que a Dios no le agrada. Son necedades.
Es como usted le dice al hijo, no hagas eso, pero el hijo lo hace. Dice, eres necio. Te dije que no lo hagas. Y lo hiciste. Y también habla de truanerías. O sea, son burlas groseras, burlas en doble sentido, generalmente indecorosas, chistes groseros. Miren, el mundo siempre habla vulgaridad. Si usted comienza a hablar con una persona del mundo, en 1 minuto, 2 minutos, a veces la mayoría son solo vulgaridades. A no ser que sea una persona madura para que hable un poco más centrada, más coherente. Pero si está hablando con una persona del mundo, solo dice una amiga, solo son bobadas. Pero el libro de Efesios, capítulo 4, 29, dice lo siguiente. El libro de Efesios, capítulo 4, 29, dice lo siguiente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna. Entonces, en este tiempo que estamos aquí, tenemos que ir guardando ese consejo de Dios. ¿Para qué? Para andar como hijos de Él. Si realmente somos hijos de Él, el anhelo ferviente que tenemos que tener en este año es andar como Él anda. Ese es nuestro anhelo, desechando todas las obras de la carne. Y voy a leer rapidito el 5, el 6 y el 7. Dice lo siguiente, porque tiene relación con lo que hemos estado hablando. Dice lo siguiente, porque sabéis esto, mire, porque sabéis esto, ya sabemos, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La palabra es muy clara. Si nosotros andamos en esos pecados, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Qué dice la palabra? No os engañéis a vosotros mismos, no. A veces viene un hermano y a veces me conversa y anda en esa condición, le digo arrepiéntete. Si tú quieres seguir en esa condición y quieres que Dios te favorezca, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, estás equivocado. Arrepiéntete, porque Dios no escucha al pecador, al que practica el pecado. Y aún así de pronto podemos nosotros todavía justificar esas acciones. Y el verso 6 lo dice. Nadie os engañe con palabras vanas. Sí, nadie. Alguien se encuentra con una persona que no es madura en la fe y de pronto la gente quiere escuchar lo que sus oídos quieren escuchar, no lo que Dios dice. Dice hermano, no importa. Dice, pero bueno, si la quieres, yo creo que no está mal. Ese no es un consejo de Dios. Tiene que reprenderlo con amor y decirle la verdad. Decirle la verdad. Porque es necesario salvar un alma. Es necesario que el hermano se corrija. No podemos nosotros ser causa de tropiezo para nadie. Y el verso 7 dice, no seáis pues partícipes, o sea, no tengas nada que ver con ellos. No seas partícipes. Ahora me voy a centrar para ir terminando en el verso 8. Vamos a ir terminando en el verso 8. ¿Sí? Yo creo que esto es una advertencia para todos nosotros. Porque hay mucho problema. Pero el verso 8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas. O sea, el apóstol Pablo está diciéndonos a nosotros, bueno, en el otro tiempo, cuando no conocías a Dios, cuando no eras creyente, cuando no has sido sellado por el Espíritu Santo, entonces en ese tiempo estabas haciendo eso. Por eso dice,
Porque en otro tiempo erais tinieblas, oscuridad, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Cuánto debemos anhelar eso? ¿Cuánto? Ser verdaderos. Pablo nos recuerda lo que éramos antes. Nos encontrábamos muertos en delitos y pecados. Eso lo dice el libro de Efesios. Éramos hijos de ira. Nos encontrábamos alejados de Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y éramos enemigos de Dios. ¿Sí? Mire, el libro de Efesios nos está diciendo las condiciones, cómo éramos nosotros. Pero si caemos en esa misma condición, lamentablemente, ya no hay más expiación, dice el Señor, sino un horrendo juicio para los hijos de desobediencia. Pero todo cambió cuando Cristo vino a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice el Señor, ¿no es cierto? Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor y nuestro Dios. Ahora somos nuevas criaturas. ¿Cuánto nos alegramos por eso? Desechemos, por lo tanto, las cosas de las tinieblas, dice el Señor. Ahora debemos ser ejemplos de luz a los demás como Jesús es luz. En el libro de Mateo, capítulo 5, versos 14 al 16, dice lo siguiente. El libro de Mateo 5, 14, 16, dice lo siguiente. Vosotros sois luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Ni se esconde una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Ahora somos luz para el mundo. En Primera de Pedro 2:9 dice lo siguiente. Mire, Primera de Pedro, esa es la condición en la que ahora tenemos que estar. Amén. Las cosas anteriores pasaron. Ahora tenemos que andar como hijos de luz, como hijos de Dios. Dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz verdadera. Somos linaje escogido. Somos seres especiales para Dios. Y también tenemos que ser seres especiales para el mundo. Amén. Que el mundo te llame para pedirte un consejo. Que el mundo te llame para pedirte una oración. Que el mundo te llame para escuchar la palabra de Dios. Para eso que te llame el mundo. Que seamos influencia en aquellos que no conocen a Dios. Porque Jesús dijo, yo no he venido, dice, a condenar al mundo, sino he venido para que el mundo sea salvo por medio de mí. Bendito sea el Señor. Esa es la semejanza que nosotros debemos tener con Dios. Y ese también debe ser nuestro propósito aquí en la tierra, que el mundo sea salvo. Y Primera de Juan 3:9 dice lo siguiente, invito al ministerio de alabanza, ya vamos a ir terminando, por favor les invito, vamos a ministrar un ratito, me encantó algo que ustedes han preparado, yo quiero ser como tú, yo creo que con esa alabanza vamos a ir ministrando y yo creo que el Espíritu Santo del Señor ha tocado, porque la palabra nunca vuelve vacía, ¿cuántos dicen amén? Y Dios quiere sanidad en su pueblo,
Amén. Y ese debe ser uno de los propósitos principales del creyente. Póngase sobre sus pies. Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Quizás si alguno está luchando con estos sentimientos, con estos pecados, hoy es el tiempo de decirle al Señor: yo quiero ser como tú. Yo quiero ser santo. Yo quiero ser misericordioso. Yo quiero ser justo, Señor. Yo quiero ser fiel a ti, porque tú amas la fidelidad. Y lléname de tu amor, no de mi amor, de tu amor. Mi querido hermano, si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente somos nuevas criaturas y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, entonces vamos a tener el poder de vencer. La palabra lo confirma. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 3, 9, dice lo siguiente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Podemos tener quizás esa tentación como lo tuvieron los grandes hombres de Dios. No estamos exentos, pero tenemos el poder para vencer. Porque la simiente de Dios permanece con nosotros. El Espíritu de Dios permanece con nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Si usted tiene el Espíritu de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar porque usted es hijo de Dios. Es nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre amado y bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas por el camino que debemos andar. Perdónanos, Señor, nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras. Perdónanos, Señor. Padre amado, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque el propósito de mi vida es ser como tú, Señor. Bendito Dios, sin ti nada puedo hacer. Sin ti, Señor, estoy perdido. Tú eres la luz que alumbra mi camino, Señor. Tú eres, Señor, quien me fortalece. Tú eres, Señor, el que nunca me dejará y nunca me desamparará. Padre, que tu presencia, Señor, se haga de manifiesto en cada cosa que yo hago. Lléname de tu amor, Señor, para poder comprender las prioridades que yo debo tener en mi vida. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú estás trabajando en mi vida y me quieres moldear conforme a tu imagen. Quiero ser como el barro en manos del alfarero. Ayúdame a sacar todo lo malo, Señor. Todo peso, toda carga, todo pecado. Ayúdame a sacarlo, Señor. Quiero andar en luz y quiero ser sal en esta tierra. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Todos dicen amén
y amén. Dele una ofrenda de aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.